Si sentís que algo no te cierra en el relato oficial de la salud, si buscas respuestas más allá de lo establecido, si querés despertar a una forma nueva de entender tu bienestar, este es tu lugar. Soy Julia Guarrera, médica anestesióloga, pero no una anestesióloga cualquiera. A partir de un síntoma que me hizo replanteármelo todo, entendí que mi propósito no era dormir personas para que no sientan más dolor, sino ayudarlas a despertar para que aprendan a vivir mejor. Te quiero despierto porque la verdadera salud comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a vivir con presencia, propósito y conciencia. Bienvenido y bienvenida a este episodio de Te quiero despierto. Hoy vamos a hablar del detrás de escena de la suplementación que pocos te cuentan. Hace no más de 5 años que la suplementación se puso de moda. No sé si tiene que ver con las redes sociales, con el exceso de información o como a veces me gusta llamarle, infoxicación. Pero lo cierto es que hoy todo el mundo habla de suplementos. Antes de adentrarme en el mundo de la medicina ortomolecular, lo más cerca que había estado de esa palabra era el universo del fitness, cuando hacía CrossFit. Creatina, proteína, aminoácidos, quemadores de grasa y algún que otro multivitamínico, pero no mucho más. Y probablemente a vos te pase algo parecido. Escuchás 1000 nombres, ves miles de frascos distintos, pero al final no sabes bien para qué sirve cada cosa o si realmente la necesitas. Hoy quiero contarte el detrás de escena de la suplementación, el por qué, el cómo y el cuándo. Las preguntas que deberías hacerte antes de comprar cualquier cosa. No solo para evitar gastar dinero en algo que quizás no necesitas, sino también para que tomes conciencia de que, aunque se llame suplemento, eso no lo hace inofensivo ni inocuo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves tus suplementos para siempre. Mi primer acercamiento real con la suplementación, entendiéndola desde la necesidad y la coherencia, y no como una moda o una estrategia más, fue cuando empecé a estudiar medicina ortomolecular. En las 2 diplomaturas que hice, la verdad, no se hablaba mucho de suplementos. Apenas se mencionaba algún nutriente, alguna dosis sugerida, para ciertas condiciones clínicas y nada más. Así que como me interesaba mucho esta herramienta, empecé a estudiar por mi cuenta. Vitaminas, minerales, aminoácidos, plantas, fórmulas, todo lo que encontraba. En ese momento mi salud estaba hecha pedazos. No quería recurrir a los fármacos, así que decidí probar con fórmulas propias. Usé adaptógenos, aminoácidos para regular mi estado de ánimo y mi sueño, vitaminas del complejo B, minerales, aloe vera porque tenía una acidez que no me daba tregua y otras plantas para equilibrar mis sistemas sin acudir, como yo le llamo, a la farmacia. Y ojo, eso fue solo una pata de la mesa. Como cuento en mi libro No más anestesia, que podés conseguir en ebook o en papel, si querés, fíjate en la descripción que te dejo el link, puse en práctica varios recursos para mejorar mi salud y la suplementación fue uno de ellos. Ver los cambios en mi propio cuerpo me hizo pensar, esta es la medicina que quiero aplicar también en mis pacientes. Pero algo que me caracterizó desde el principio fue mi obsesión por personalizar la estrategia. Me di cuenta que no era igual darle la misma dosis ni el mismo suplemento a todo el mundo, porque ningún cuerpo es igual al otro, y lo que sirve para algunos puede no serlo necesariamente para otros. Con el tiempo encontré una formación más profunda sobre suplementación y me metí de lleno con el máster. Aprendí un montón, pero sentía que le faltaba una vuelta de rosca, algo más práctico, más aplicable a la vida real. Así que decidí crear mi propio curso, a mi medida, combinando mi experiencia, mi conocimiento, mi sentido común, y entonces lo largué. Una de las razones por las que quiero elevar la voz con este tema es porque no está bueno ver personas que no tienen ni idea de suplementación vendiendo cositas por todos lados. Se ve sobre todo en redes sociales, pero también en la televisión. Eso confunde, desinforma y puede hacer daño. Lo veo todo el tiempo con mis pacientes, personas que llegan a la consulta y me dicen, me compré el NAD porque escuché a fulano decir que era buenísimo. Lo que pocos saben es que la absorción oral de este suplemento es muy escasa y la única forma demostrada hasta el momento de alcanzar valores elevados en sangre es a través de la administración por vía intravenosa. Así que si estabas tomando NAD, ya te cuento que no sirve para nada. Otro ejemplo también que te traigo es el de un paciente que estaba tomando Cordyceps y me comentó que le daba taquicardia.
Y cuando le pregunté por qué lo estaba tomando, porque claramente no lo habíamos hablado en la consulta, me dijo que lo había escuchado por ahí, que aumentaba la energía y la testosterona. Pero claro, nadie comenta que, por ejemplo, una persona que tiene un antecedente o está transitando un cáncer de próstata no es el mejor adaptógeno para suplementar, porque justamente aumenta la testosterona. Y ahí entro yo, en mi papel de maestra ciruela, a explicar lo que realmente está sucediendo y lo que deberías tomar. Porque muchas veces las personas terminan teniendo malas experiencias con la suplementación, no porque el suplemento sea malo, sino porque fue mal indicado, no era de calidad o no era la dosis que realmente estaba necesitando. Y eso puede generar desconfianza en algo que cuando se usa bien es maravilloso. Una de las cosas que vas a escuchar en mis redes sociales o que vas a ver cuando entres a mi plataforma Calibra es que yo hago mucho hincapié en la importancia de conocer sobre suplementación porque realmente hoy nuestro estilo de vida y la situación que estamos viviendo nos pone un desafío a la hora de hablar de salud. En un mundo ideal deberíamos obtener nutrientes desde la alimentación variada, proteínas animales, sus derivados, frutas, verduras de estación, granos ocasionales, mucho sol, mucho contacto con la naturaleza. Pero hoy ocurren dos escenarios. Por un lado, hubo una disminución del aporte producto de la contaminación ambiental y de las prácticas agrícolas, el uso de pesticidas y herbicidas, las formas de almacenamiento. Todo esto hace que los alimentos que consumimos ya no tengan la misma densidad nutricional que antes. Entonces ya al comer no tenemos el mismo aporte que deberíamos tener. Y por el otro, las demandas aumentaron. El estilo de vida del hombre contemporáneo realmente hace que el cuerpo esté constantemente necesitando más nutrientes para poder hacerle frente a las demandas diarias. Te quiero compartir algunos ejemplos o escenarios para que me puedas entender a qué hago referencia. Por ejemplo, la vitamina C es un nutriente que en contexto de estrés se consume muchísimo. Y díganme o decime quién no está estresado hoy en día. Digamos, con cualquier persona que hables en algún punto, por más que viva en el medio del campo, por algo va a estar estresado. Entonces, al final, es importante entender que hay ciertos nutrientes que pueden requerir ser suplementados para que el cuerpo no entre en un déficit nutricional y manifieste síntomas o enfermedades. Esta vitamina interviene en la síntesis de neurotransmisores, en la producción de adrenalina y noradrenalina, de carnitina, que son todas sustancias que son muy importantes para que el cuerpo pueda responder al estrés. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tabaquismo. Las personas que fuman tienen un consumo de vitamina C impresionante. Te habrás dado cuenta que más allá de los metales pesados que puedan depositarse en el organismo y generar envejecimiento de la piel por estrés oxidativo, la vitamina C es muy importante para la producción de colágeno. Y fíjate cómo está la piel de una persona que fuma. Está súper deteriorada, opaca, oscura. En otras situaciones como infecciones o los deportistas de alto rendimiento, la depresión, son otras situaciones en las que el cuerpo necesita más nutrientes. Y acá tengo que traerte un término que tenés que conocer si hablamos de suplementación, que es las dosis ortomoleculares. Esto ya lo había planteado Linus Pauling, quien es considerado el padre de la medicina ortomolecular, un científico que ganó 2 premios Nobel y que desarrolló este concepto de dosis ortomoleculares. ¿Por qué? O sea, las dosis ortomoleculares están en contraposición a las dosis diarias recomendadas. Él planteaba que muchos síntomas y enfermedades se originaban desde la carencia nutricional y que reponiendo los nutrientes adecuados en dosis más altas que las recomendadas, que ahora te voy a contar cuál es ese concepto, el cuerpo puede volver a funcionar mejor. Esta dosis diaria recomendada es un concepto que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de hambruna, que se planteaba la mínima cantidad de vitaminas y de aminoácidos y otros nutrientes y de minerales que el cuerpo necesitaba para no manifestar clínicamente el déficit de ese nutriente. Por ejemplo, yo siempre les comparto el ejemplo de la vitamina C, cuyo déficit se llama escorbuto, que en un contexto en donde se descubrió la existencia de la vitamina C fue en marineros que se embarcaban mucho tiempo en el mar, no tenían acceso a productos frescos y empezaban a manifestar síntomas de déficit de vitamina C. Sangrado de encías, hematomas espontáneos, mucha fatiga, cansancio, etcétera, infecciones. Entonces ahí se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo, hicieron una prueba, empezaron a administrarles cítricos y los síntomas comenzaron a revertir. Bueno, esa es
uno de los ejemplos de cómo fue el descubrimiento de una de las vitaminas. Entonces tenemos la dosis diaria recomendada, que es la mínima dosis para no morir o enfermarte, y por el otro lado tenemos las dosis ortomoleculares, y entre medio de esas dosis es muy amplio el rango terapéutico en el cual podemos suplementarnos y no va a haber efectos adversos. En simultáneo a todos los descubrimientos de Linus Pauling, que se iba comunicando con otros científicos que estaban investigando también todas estas cosas, ya se estaba incluso planteando el uso de nutrientes por vía intravenosa, porque ya se sospechaba que las vitaminas, los minerales y todos estos nutrientes tenían un amplio rango terapéutico, eran muy seguros y realmente la dosis tóxica para algunos de ellos era muy, muy alta. Este señor, Linus, tiene un libro muy lindo que lo comparto, de hecho, al PDF en mi curso de suplementación oral para profesionales de la salud, que se llama Cómo vivir más y sentirse mejor, de la editorial Planeta. Y te lo súper recomiendo porque de verdad tiene muchísima información y vas a entender un montón de cosas sobre suplementación. Y es un libro de la década del 80. Si querés meterte más a fondo igual con toda esta información, te invito a que accedas a mi ebook Vitaminarte, que está disponible en mi tienda online, donde explico la historia de las vitaminas, las dosis de los nutrientes que más utilizo en la consulta, las indicaciones y también las contraindicaciones. Porque no quiero adentrarme en toda la información que puedes leer en un libro, sino que entiendas realmente para qué sirve la suplementación, qué preguntas tenés que hacerte antes de elegir algún suplemento o empezar a suplementarte y qué tenés que tener en cuenta antes de comprar un suplemento. Entonces, ¿qué preguntas tendrías que hacerte? O sea, ok, me quiero suplementar. Lo primero que tenés que pensar es, ¿qué es lo que quiero abordar en mi cuerpo con la suplementación? Por ejemplo, el insomnio, la prevención de digamos, para tener una longevidad saludable. ¿Cuáles son los objetivos que deseo trabajar? ¿Quiero mejorar mi rendimiento deportivo? ¿Quiero detoxificarme? ¿Quiero reponer nutrientes posteriores a una cirugía? ¿O quiero hacerme una analítica y ver si me está faltando algo? Eso es lo primero que tenés que plantearte. Después, una vez que uno entiende para qué o cuál es el objetivo o los objetivos, hay que ver, bueno, qué nutrientes debería tomar y por cuánto tiempo. ¿Todos hay que tomarlos todo el tiempo o hay algunos que los puedo tomar durante una determinada cantidad de días, semanas o meses y después unos que queden de base? Bueno, esto es solo lo que yo trabajo en el contexto de la consulta. ¿Cómo se pueden combinar esos nutrientes? ¿En qué momento los debo tomar? Estas otras cositas que tenés que considerar, porque hay gente que me está tomando la vitamina D, que es liposoluble, en ayunas, y claro, vienen 3, 4 meses después y el nivel sérico no aumentó, pero porque lo estabas tomando mal. Otra de las preguntas que tendrías que pensar es, ¿qué criterios debo tener en cuenta antes de elegir el suplemento? La dosis, la forma bioquímica, esto también que te comentaba del concepto de solubilidad, qué se puede mezclar con qué. ¿Y lo que voy a consumir tiene efectos adversos, interacciones o contraindicaciones? Bueno, creo que ya te di un panorama interesante de todos los requisitos, criterios o preguntas que te tenés que hacer antes de empezar a suplementarte. Toda esta información me parece tan relevante y tan importante que esté al alcance de todos los profesionales de la salud que indican suplementación, que este año hice 2 masterclass dedicadas a mis colegas que utilizan la suplementación en su práctica para hablar justamente de lo que nadie habla. Dosis personalizadas, qué mirar en una analítica, cuáles son las interacciones, contraindicaciones o efectos adversos de los nutrientes que más se utilizan en la consulta y en el mundo de la suplementación. Muchos de ellos, digamos, de los efectos adversos, no están descritos en la bibliografía. Se los digo de verdad, o sea, yo he leído efectos adversos el hongo melena de león. No hay nada. Pero desde mi experiencia sí pude ver que hay algunos efectos no deseados que ocurren tras la suplementación en personas con algún contexto metabólico específico, como por ejemplo la suplementación con el hongo melena de león, en el contexto de un paciente que vino a la consulta y le empezó a suplementar y de pronto me escribe diciéndome que estaba con dolores de cabeza tremendos. Entonces, claro, yo ahí entendí. Los honguitos, como también pasa, por ejemplo, con la psilocibina, cuando el hígado no está bien, no está limpito, hay mucha carga tóxica, pueden dar síntomas de justamente sobrecarga hepática. Entonces, más allá de que no haya en la bibliografía expreso claramente que hay efectos adversos para los suplementos, pueden pasar cositas y por eso es importante estar atentos. Muchos de ellos surgen justamente de la experiencia y por eso es tan importante tomar con responsabilidad esta herramienta y poder compartir con los profesionales de la salud cuál es la experiencia de cada uno de nosotros para poder mejorar la calidad de atención. Entonces, lo que pasa también en este contexto con los hongos, que justo te comenté la melena y el cordyceps,
es que los adaptógenos se han puesto muy, muy de moda. Y está genial porque realmente son muy efectivos. Yo los uso un montón, tanto en mi vida, en la de mi marido, como en la de mis pacientes. Pero no porque vengan de la tierra, de la Pachamama, te lo tenés que tomar así sin más. Ese falso concepto de que porque es natural no importa, hay que desterrarlo. En mis redes vas a encontrar que digo una y otra vez que los suplementos no son caramelos y vuelvo a repetírtelo acá también para que tomes conciencia de la responsabilidad que implica empezar a tomar un suplemento. Hay otro clásico que veo con frecuencia y es que la gente se manda sola a tomar probióticos. Y me pasa re seguido en la consulta que tiene pacientes recontra tronados a nivel gastrointestinal. No sé, por ejemplo, después descubrimos que tiene un SIBO, ¿no? Pero al margen de esto, empiezan a tomar probióticos porque escucharon que hace bien a la panza o porque son muy buenos a muchos niveles, pero la realidad es que hay un montón de estudios científicos que hablan de que incluso los probióticos, que parecen la cosita más bonita que hay en el mundo, mal indicados, pueden generar grandes desequilibrios en el organismo. Y además hay una amplia gama de opciones que no todas son tan buenas. Entonces al final, cuando uno tiene algún evento que no está tan bueno después de tomar un suplemento, terminan culpando a lo que estaba tomando. Pero a veces los síntomas no vienen directamente por el suplemento en sí, sino por el contexto del paciente. O bien porque el suplemento no era tan bueno. Como te decía, hay varios estudios publicados que hablan de los efectos adversos de los suplementos. La mayoría se han realizado en el contexto, por ejemplo, de Estados Unidos, que es uno de los países donde más se utilizan los suplementos. No sé si fuiste alguna vez o si escuchaste a alguien que te contó, pero entras al supermercado y hay góndolas y góndolas repletas de suplementos de todo tipo y color. Y la verdad es que elegir alguno se transforma en un desafío. Como te contaba, algunos estudios muestran que se genera hepatotoxicidad, es decir, un daño directo al hígado por dosis altas o por combinaciones sin control. Por ejemplo, hay estudios que hablan de la cúrcuma, de la ashwagandha, de la aloe vera, que está bien, son todos naturales, son plantitas, pero no son inocuas. Y ni hablar de las interacciones que hay con fármacos, por ejemplo, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, antihipertensivos, hipoglucemiantes o anticonvulsivantes, que son los grupos de fármacos que más tenés que prestar atención porque siempre tienen alguna interacción con algún suplemento. Si tomás algunos de estos, dale más bola a lo que te estoy contando porque no te tenés que mandar a tomarlo solo o sola, hacerlo en el contexto de una consulta. Entonces, como te contaba, un suplemento puede potenciar o disminuir el efecto de un fármaco. Y eso no es menor. Te quiero contar algunos ejemplos para que tengas en cuenta. Por ejemplo, los anticonceptivos orales que muchas mujeres toman, incluso algunas toman para el tratamiento del acné, que me parece una barbaridad, así que si me estás escuchando y estás tomando anticonceptivos o tenés a una sobrina, amiga o hija que los está tomando, te recomiendo que le sugieras pensar muy bien si realmente es necesario tomarlos. Disminuyen las vitaminas del complejo B. Entonces, en este contexto, habría que suplementar vitaminas del complejo B. Otro gran ejemplo que merece todo un episodio del podcast completo es el uso de estatinas, que son los fármacos más utilizados para bajar el colesterol, que afectan directamente la producción de vitamina D, vitamina K y coenzima Q10. Más allá de que no recomiendo tomar estos fármacos, hay que considerar suplementar estos nutrientes porque son claves para la salud ósea y cardiovascular. Y la verdad que su déficit puede tener consecuencias devastadoras. Si te interesa ahondar un poco más en este tema, andate al feed de mi Instagram, que hay un montón de reels y de carruseles hablando de colesterol, estatinas, riesgo cardiovascular. Hay vivos con la doctora Anabel Oviedo, mucha info y además también está el ebook Colesterol 180 grados, perspectivas que cambiarán tu enfoque para entender lo que realmente importa hablando de todo este tema. Otro ejemplo son los inhibidores de la bomba de protones. Seguramente escuchaste hablar del omeprazol, del pantoprazol. Al alterar el ácido que produce el estómago, comprometen la producción de vitamina B12. En realidad la producción no, el metabolismo, ¿no? La absorción de vitamina B12. Y los anticonvulsivantes también pueden alterar el metabolismo de vitamina B12 o B9, ¿no? De ácido fólico o cobalamina. Hace poco, en un reel y a través del newsletter, compartí un estudio para generar conciencia de los efectos adversos de la ashwagandha.
habían notificado hepatotoxicidad, se habían notificado compromiso inmunológico y un montón de pacientes asustados me escribieron diciéndome, Juli, yo lo estoy tomando, leí que lo que mandaste decía que hacía mal. Y no, chicos, tranquilos, o sea, lo que yo quería lograr compartiendo este estudio es que lo que se indica en un contexto de consulta es una cosa, porque si te pasa algo, tenés a quién recurrir, mientras que vos, si lo tomás por tu cuenta y te pasa algo, te la tenés que bancar solito o como mucho ir a la guardia y probablemente el médico que te atienda no va a tener ni idea de lo que le estás hablando. De hecho, te traigo un ejemplo que me pasó al principio cuando recién empezaba con todo este mundo de la suplementación y no estaba tan enterada de algunos efectos no deseados que podían tener los suplementos y me acuerdo que le había indicado vitaminas del complejo B en un complejo que estaba todo juntito en una cápsula a varios pacientes y en una me escribe una paciente diciéndome, Juli, tuve que ir a la guardia, me enchufaron un corticoide porque tuve una reacción alérgica al complejo B. Y dije, qué raro. Y empecé a leer y claro, después me di cuenta de algo que no sabía y por eso yo traigo mucha luz sobre esta información, que cuando uno administra vitamina B3 en su forma ácido nicotínico, que sobre todo se usa mucho para el abordaje del colesterol, puede dar una reacción que parece alergia, porque es como que te pones todo rojo, te da una sensación de mucho calor, incluso algunos describen como una opresión en el pecho, pero en realidad es un flash nicotínico, es una reacción que dura unos minutitos y se pasa y no está vinculado directamente a una alergia per se. Entonces esta pobre mujer, entre que yo no estaba bien informada, no le advertí y se fue al hospital y el médico que la atendió no tenía ni idea, le encajaron un corticoide y no era necesario. Entonces todo este rollo sucedió por la desinformación. Por eso traigo mucha luz con respecto a esto, de tomar conciencia, de leer, de informarse, de ver de qué fuentes estamos leyendo antes de empezar a suplementarnos. Así que bueno, mi objetivo con este episodio es que tomes con responsabilidad cada elección que haces sobre los suplementos, que no sigas a la manada ni te dejes llevar por el influencer que está de moda y te encanta, porque además de gastar dinero, puedes tener una mala experiencia con algo que cuando está bien indicado es una herramienta maravillosa, como ya te conté. Y sobre todo que no caigas en el mismo error que con los fármacos, ¿no? De pensar que, bueno, ok, es un suplemento, es más natural y entonces son la solución, porque no lo son. Son una estrategia más en un marco de hábitos saludables, de gestión emocional y entonces apoyan un proceso integral. Así que por favor, no adaptemos las sugerencias de la farmacia de que para cada síntoma hay un fármaco, no pensemos que para cada síntoma hay un suplemento. No todo lo natural es seguro, no todo lo químico es malo. El punto, como siempre, está en el equilibrio, en informarse, en tomar conciencia a la hora de elegir. Para cerrar, te quiero recordar que si te interesa profundizar en el tema de la suplementación, puedes acceder al ebook Vitaminarte, que está buenísimo, fue uno de los ebooks que más repercusión tuvo este año tras su lanzamiento. Y si sos profesional de la salud, te invito a que además de leer el ebook que te va a dar un montón de herramientas para tu consulta, te sumes o bien a mi curso de suplementación oral ortomolecular o también puedas ver la masterclass que está grabada en la tienda y que en el transcurso de 2 horas vas a tener un gran pantallazo de todo lo que hablé aquí más en profundidad. Diseñé tanto el curso como el ebook, como la masterclass, pensando en cómo me hubiera gustado a mí aprender sobre este tema, con una guía clara, práctica y responsable para aplicar directamente en la consulta y potenciar los resultados de mis pacientes. Si tenés dudas o temas sobre los que te gustaría que hable vinculados a la suplementación, déjamelos en comentarios, porque la verdad que creo que está buenísimo poder ir eligiendo los temas también en función de lo que te gustaría seguir explorando. Gracias por escucharme hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme hasta acá. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar distinto, verlo con otros ojos o aprender algo nuevo, mi propósito ya está cumplido. En mi tienda educativa Calibra vas a encontrar ebooks, formaciones y otros recursos para seguir explorando este nuevo paradigma en salud. También te invito a sumarte a mi comunidad de humanos despiertos para recibir novedades, episodios y contenidos exclusivos. Y si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compartilo para que más personas también despierten. Nos encontramos en el próximo episodio.